Esto es un testimonio que le voy a dar. Nosotros llevamos casi 2 meses con 5 litros de gasolina. No sé cómo. No sé cómo. Pero Dios hace milagros. Casi 2 meses con 5 litros de gasolina. En cada cultivo hay un poquito, quítalo, pon, corre, ven, que te da vida acá. Pero son 2 meses para 5 litros de gasolina. Solamente un milagro. Y hoy dijimos, bueno, vamos a revisar a ver si todavía queda una raspa más. A ver si un culto más. Mira el culto más, miren, el devocional completo. Y ahora vamos para la palabra. Que el Señor lo bendiga. Puede que hoy ya se vaya en medio de la predicación, pero disfrutamos la alabanza. Y puede que no. Puede que el Señor siga bendiciendo. Amén. Dios le bendiga. Es por eso que ahora no me hace falta la electricidad, así que pueden quitarlo todo completo. Para ver si rinde para más. Amén. Bueno. Sean bienvenidos todos y todas a la casa del Señor, los que nos visitan por primera, segunda o tercera vez, los que vienen de otros países y los que son de nuestro país caribeño y cubano. Amén. Dios le bendiga. Hoy quiero compartir contigo una palabra que el Señor ha tratado mucho a mi vida. Ha sido tanto lo que Dios ha trabajado que todavía siento la experiencia tan real desde que empezó hasta ahora. Y creo que lo que Dios está haciendo en mi vida también puede hacerlo en la tuya, porque Dios trabaja con todos al mismo tiempo. Amén. Y esta palabra se llama así, cisternas rotas. Diga conmigo, cisternas rotas. Cisternas rotas. Jeremías 2:13 dice así. Jeremías 2:13 dice así. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Luego que Dios llama a Jeremías, el profeta, en el capítulo 1 del mismo libro, vuelve a hablarle Dios al profeta, palabra a Israel, en este caso a Jerusalén directamente, y le recuerda algo. En el versículo 2 y 3 dice así: me he acordado de ti. O sea, cuando Dios llama a Jeremías, en el capítulo 1, todos conocemos todo el proceso que hay bonito con Jeremías, donde él no se sentía capaz y suficiente para la obra que el Señor le estaba encomendando. Dios trata con su corazón, él accede. Y cuando comienza el capítulo 2, nos damos cuenta que ya Dios está dándole palabra directa para Israel. Y empieza Dios recordando momentos lindos que tenía Dios con Israel en el versículo 2 y 3. Y dice así el mismo Dios: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová. Primicias de sus nuevos frutos, todos los que les devoraban eran culpables, y mal venía sobre ellos, dice Jehová. Dios tenía memoria. Dios se estaba acordando perfectamente de todo lo que Israel había hecho por Dios. Dios se estaba acordando de la relación que tenían ellos dos. Dios estaba trayendo a memoria que había un vínculo especial en ese primer amor. Fíjese, cuando Israel se transformó, Dios lo transformó en Israel. Entendemos que el nombre Israel viene porque Dios se lo puso ¿a quién? A Jacob. Primeramente no había una nación, eran hombres escogidos. Después de Adán y Eva, Dios fue escogiendo a hombres hasta que llega a Abraham y Dios le dice: de ti haré una gran nación. Y entonces viene luego Jacob y Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel, y de ahí salen las 12 tribus, y entonces de ahí es que empieza realmente la nación de Israel a existir como nación escogida de parte del Señor. Ahora, en esos primeros tiempos que Dios escoge a Israel como nación, podemos ver en la historia cómo Israel tenía ese amor, ese apego hacia Dios. No había nada que Dios no dijera que Israel no hiciera. No había una voz extraña para Israel, porque conocía la voz de Dios y sabía diferenciarla. Era algo lindo, tanto así que la palabra aquí
En Jeremías 12:13 dice, en tu desposorio, era algo, como que se habían casado, tenían esa relación de pareja, que es el simbolismo que se pone acá. Cuando uno está recién casado, todo ese primer amor, uno no quiere soltar a su pareja, uno no quiere dejarlo ir o dejarla ir sola a la cafetería, a la tienda, uno quiere estar todo el tiempo con esta persona, uno se quiere vestir lo más lindo posible, uno quiere tener todo el tiempo para esa persona. Eso lo pueden decir bien los recién casados. Yo me acuerdo cuando yo estaba recién casado, yo le dije, yo no, mi esposa, yo no. Yo parezco que hablo más, pero soy más rescatado. Broma. Mi esposa le dijo a mis pastores en aquel tiempo, porque ella no era de mi iglesia, vino para mi iglesia, a ser miembro cuando nos casamos. Le dijo a mis pastores en ese momento, cuando nos casemos, vamos a tener un mes de luna de miel, no los 5 días de hotel, así que no se equivoquen, que el mes entero es mío. Y realmente el mes entero no fuimos al culto, no lo hagan ustedes. Se fueron mi pastor. Como nosotros, ustedes no lo pueden hacer, no se casen ni usted ni ninguno que se case aquí. Se tienen que venir al culto después del hotel. Pero bueno, mi esposa, mujer sabia y prudente, y mis pastores que sabían comprender la situación, nos permitieron estar ese mes completo de hotel en playa, de playa en piscina, de piscina en salida. Y bueno, nosotros éramos líderes, ya yo estaba trabajando como pastor misionero, no me iba a perder. Y fue un momento bueno, no queríamos separarnos en ningún momento. Ahora, de un momento a otro, Israel se separó de Dios. De un momento a otro las cosas empezaron a cambiar. Así como de un momento a otro empieza la primera discusión en los recién casados. El primer encuentro, la primera explosión, donde uno de los dos intenta respirar profundo y pasar por alto el agravio, pero si se repite y se repite, en la misma semana, en el mismo mes, ya empiezan a sacar chispas. Y entonces ya hay que hacer todo un esfuerzo un poco sobrenatural para sobrellevar el asunto sin discutir, hasta que terminan discutiendo, peleándose, durmiendo cada cual de espalda uno con el otro, y molestos unos con otros. Llegan a la iglesia, siempre venían de mano, ahora ya no vienen de mano, ella viene adelante, viene atrás, se sientan en lugares distintos. Uno nota la tensión cuando el matrimonio recién casado pasa por esta etapa. Israel estaba pasando por una etapa muy similar. Habían disfrutado ese primer amor con Dios. Dios había disfrutado la relación con ellos, una relación de amor, una relación espiritual, pero de un momento a otro empezaron los problemas, y no empezó de parte de Dios. Los problemas nunca empiezan de parte de Dios. Jamás. Empezó el problema de parte de Israel. Aquellos de los cuales Dios dice que los había ayudado, dice, mal venía sobre ellos, sobre aquellos que devoraban a Israel. O sea, todo aquel que deseaba el mal para Israel, un mal venía para ellos. O sea, Israel podía decir al inicio, wow, como Dios me cuida. Eso las esposas pueden decir, cuando estaba recién casada, mi esposo no había quien me miraba, que rápido salía el león, ¡ah! Si, hasta sus propios suegros, si me decían algo, ¡ah! Ya después de un tiempo de conflicto, mientras no la toquen, dile todo lo que tú quieras. Defiende si puedes. Resulta ser que en esta relación de Israel con Dios vino ese cambio y Dios empezó a notarlo. Y Dios empieza entonces a hablarle y a decirle, ¿qué les pasa a usted? ¿Por qué? Si nos llevamos tan bien y todo estaba tan bien en ese primer amor, ¿alguien sabe lo que dice en Apocalipsis acerca del primer amor? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La gente piensa que hay 2 y 3 amores. No se trata de enumerar el amor. Se trata de que cuando uno empieza en el romance, en una relación de este tipo, el amor que no existía surge ahí de inicio, y a ese se le llama primer amor, porque todo es color de rosa. Pero el punto está en que no se debe perder el color de rosa porque vengan los problemas. No se debe perder el color de rosa porque vengan los conflictos. No se debe perder el color de rosa porque venga la pobreza, la enfermedad, la escasez. Debe mantenerse y debemos trabajar juntos de la mano. Y ahí Dios está recordándole. Yo me acuerdo de ustedes. Yo me acuerdo cuando teníamos esta relación y de momento se separaron.
Y empezaron a hacer cosas que no es entendible. De eso habla hoy Dios a su pueblo. Nos recuerda esos momentos con Él. Porque déjame decirte esto, hermano y hermana, Dios te extraña. Dile que está a tu lado, Dios te extraña. Dios nos extraña, hermanos. Yo no sé cuántos han tenido la experiencia que yo les voy a contar ahora. Yo pienso que todos en algún momento. Cuando nosotros empezamos esa relación de amor con nuestra pareja, con nuestras personas que queremos, una relación de amor puede ser con cualquier persona, no solamente con la pareja, lo que son distintos tipos de relaciones, hacia los familiares, los hijos, los amigos, la iglesia. Cuando uno empieza ese tipo de relación de amor, y eso se rompe porque hay distancia, porque hay conflictos, porque hay problemas, por lo que sea, a que usted empieza a extrañar y uno dice, ay, y usted se pasa el día entero pensando en cuando se convirtió el Señor, allá en la iglesita ahí donde estaba. Usted no se imagina cuántas veces yo me entregué al Señor en una misión. No fue en la iglesia madre en la que pertenecía, fue en una misión. Y yo amé ese lugar hasta que tuve que salir de ahí a servir a la iglesia general. Pero yo jamás me voy a olvidar de aquella misión pequeñita donde eran 4 gatos, pero 4 gatos que yo era feliz allí, porque allí conocí al Señor. Ese lugar se extraña, aunque hayan pasado los años. Uno extraña a las personas cuando no las puede tener. Uno extraña a las personas cuando el vínculo se rompe. Uno extraña el jugar dominó con el amigo. Uno extraña el que te visite de momento a las 8 o 9 de la noche y tú con el plato de comida sentado a la mesa. Uno extraña las bromas. Uno extraña a veces hasta los mismos desacuerdos que después terminaban en un buen acuerdo. Eso después dicen los matrimonios. Oye, qué malos son los conflictos en el matrimonio, pero qué buenas son las reconciliaciones. Estas reconciliaciones son únicas. No tienen comparación. Entonces, no tenemos que orar para que tengamos un conflicto toda la semana. Pero cada vez que viene, atrás viene esta reconciliación tan esplendorosa que uno disfruta. Ahora, ¿qué pasa con nosotros que muchas veces con el Señor existe esta distancia y separación, pero no acaba de llegar la restauración? No acaba de llegar la reconciliación de nuestra relación con Él. ¿Qué pasa? Porque si lo disfrutamos con el matrimonio, lo disfrutamos con los hijos, lo disfrutamos con los amigos, con los padres, aún con las personas dentro de la iglesia, ¿por qué con el Señor nos cuesta tanto trabajo decirle que ya voy a volver a ti? Es que ya voy a volver a la oración, voy a volver al estudio, voy a volver al servicio, voy a volver a ser quien antes yo era. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Y es eso lo que Dios nos está introduciendo esta palabra hoy. Dios nos extraña. Dios, solamente Dios y tú saben, y yo en mi vida personal, saben en qué área Dios nos está hablando ahora mismo, en la cual Él nos está diciendo que nos extraña. Pero Dios te extraña mucho y quiere volver a estar contigo. Y Dios les recuerda, han hecho 2 males. Dejaron a Dios y cavaron cisternas rotas. Hoy veremos de qué forma hemos dañado el corazón de Dios y también el nuestro, quizás sin darnos cuenta. Primeramente, ¿cómo dejamos a Dios? ¿Cómo Israel dejó a Dios y cómo probablemente nosotros hayamos dejado a Dios en esa relación sin darnos cuenta? En el versículo 8 de ese mismo capítulo, dice así, del capítulo 2. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovechaba. Vamos uno por uno. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? O sea, Dios les está diciendo, ustedes se separaron de mí de esta manera. Los sacerdotes nunca dijeron, ¿dónde está Jehová? Los sacerdotes no se dieron cuenta nunca cuando ya Dios no estaba entre ellos. Hermano, esta experiencia le pasó a un juez. ¿Quién fue? Sansón. Estaba ahí dándole ahí la tentación al pecado. Dice María Carla, y le diste un punto.
Te vi. Y Sansón estaba pecando y peca que te peca y hacía con la mujer lo que le daba la gana y cogía la que quería. Los padres le estaban aconsejando y le decían, no, esas no, espera por el Señor y no, yo hago lo que me da la gana. Yo quiero a esa. Y Sansón estaba ahí y dice la palabra que él no se dio cuenta cuando el Espíritu de Dios no estaba con él. Cuando uno no se da cuenta, cuando Dios no está en un lugar, uno sigue haciendo cosas, porque como no te has dado cuenta, tú piensas que Dios está. Y sigue y sigue. Sansón estaba muy seguro de que Dios estaba ahí. ¿Por qué? Porque Dios lo había ayudado una vez y había pecado. Dios le dio otra oportunidad y lo ayudó y había pecado. Dios, o sea, él pecaba y en vez de él recibir la consecuencia de eso, veía que Dios tenía misericordia. Y es lo que nosotros perdemos la cuenta de eso. Nosotros creemos que porque cometemos un error, o pecamos, o cedemos a nuestras debilidades y tentaciones, pensamientos, sentimientos, creemos que cedemos ante eso y el domingo voy a la iglesia y Dios me dio una palabra, y Dios está conmigo. Y seguimos la próxima semana y le levantamos la voz a la esposa y la esposa es una rebelde con el esposo y el esposo da en la pared porque no le quiere dar a ella y te dije lo que te da, zarandea y le mete a los niños y dice malas palabras y le mira a las mujeres y ella mira a los hombres y no pasa nada porque el miércoles Dios lo ha vestido con un poquito de azúcar. No te estás dando cuenta que semana tras semana sigues cometiendo errores, sigues pecando y porque Dios quiere misericordia de ti, la está extendiendo. Eso no significa, ya conmigo eso no significa, eso no significa que en algún momento no te des cuenta que ya Dios no está. Y cuando Dios no está, créame que abrir los ojos a eso es muy doloroso. Es triste que Dios se va de la iglesia. Es triste que Dios se va de ministerios que empezaron muy frondosos. Es triste que Dios se va de personas que había usado muchísimo en algún momento. Es triste que Dios, el mismo Dios que unió a dos personas, que en el tiempo de oración, en el noviazgo y al principio de la relación, todo el mundo decía, era de Dios, se podía ver a Dios, es triste que después se diga, ahí no había Dios, ahí no había paciencia. Se fue Dios. Porque por su fruto, qué triste es eso. Yo no quisiera que de mi iglesia Dios se fuera. ¿Usted quiere? Yo no quisiera que de mi ministerio o del tuyo Dios se fuera. ¿Usted lo quiere? Ni de mi matrimonio, ni del suyo, ni de nuestra relación. Pero es necesario que nos demos cuenta. Dice aquí que Dios le estaba diciendo a los sacerdotes, jamás dijeron, no se preguntaron dónde está Jehová. Ya empezaron a separarse todo, empezaron a irse, a dividirse, a hacer lo que le daba la gana. Pero nadie se dio cuenta, principalmente los líderes y sacerdotes. ¿Cómo? Mire, dele gracias a Dios. ¿Dónde están los líderes que ayer estuvieron acá levantando su mano? Y los hermanos que estaban. Mire, dele gracias a Dios cuando su líder, ya sea pastor, pastor asistente, pastor, pastorcito, pequeño pastor, o quien sea que sea al frente, líder de ministerio, de departamento, dele gracias a Dios porque siempre pueda percibir las cosas malas que están pasando de píldora y aunque usted le duela, hay que cambiar. El día que esa persona no se dé cuenta de las cosas malas que se están haciendo, hay un peligro de que hay una salida. Porque es que si Dios puso a su líder de departamento, de la rama, de los jóvenes, lo puso ahí y te está diciendo, no estamos haciendo aquello, hay que morar aquello porque esa persona está en una posición de liderazgo que puede ver lo que los demás no ven. El día que esa persona no lo pueda ver, ahí mismo se acabó el asunto. Dios me está. Así que dale gracias al Señor por los regaños que da Jaime. Cada poco. Por los regañones que da Lidia, que es bastante regañón. Por lo que da Liuber, por lo que dan todos los líderes. Denle gracias, porque no son regaños para mal, porque no son regaños para hacerte sentir mal, porque no son regaños para bajarte la autoestima ni para exponerte en público. Son regaños para demostrarte que todo el tiempo estamos aquí, mira, saliendo de la línea. Y el líder tiene llamado por Dios para volver a entrar al líder. Aunque no nos vea lo que estamos escuchando, aunque quizás
la manera en que lo dice es un poco chocante para uno, siempre y cuando no se falten el respeto. Pero es que dice la palabra que la reprensión al principio de darla no es motivo de gozo, sino de qué? De tristeza. Pero da fruto después. Aquí a nadie que lo regañen, le va a dar alegría, eso es cuento. Dale, déjame que me gusta. Dale. No, mentira. A tu que le regañan le choca. Y más le choca cuando reconoce que es verdad, pudiste haberlo hecho bien y se te fue la mano. Qué vergüenza. Qué decepción para uno mismo y qué sentimiento de culpabilidad porque has decepcionado a alguien más. Pero da fruto, dice la palabra. Porque dice la palabra que Dios reprende a quién. Al que ama, porque es hijo. Pero al que no reprende es porque es un bastardo. Entonces, nosotros no somos bastardos. ¿Qué somos? Que nos regaña el Señor como quiera. Amén. Pero tenemos que darnos cuenta cuando Dios no está. Hay áreas en tu vida en las que Dios no está. Y de una área a otra área solamente los divide una manzana. Voy a repetir eso. De una área afectada a nuestras vidas al resto de las otras áreas nos divide una manzana. Le voy a explicar por qué. Usted coge un saco de manzanas, no manzanas porque no es muy fácil para nosotros. Usted compra 2 manzanas a 400 pesos. Hace el esfuerzo, que más puede allí el cielo. Compra las 2 manzanas. Y si una se está descomponiendo y está al lado de la otra, no va a demorar mucho en que esta se descompone. No sucede igual que la malanga, ni que el choco, que uno está podrido, se pasa un ciclo ahí seco, sacaste el podrido y se hizo con el otro, y no funciona así. Con la manzana, el leve contacto con la otra echa a perder la otra. Nuestras áreas de la vida funcionan así. Usted se piensa que no, yo estoy bien en todo. A mí mi problema es en esta área. Tenga cuidadito. Porque funciona como la manzana. Porque todas estas manzanas, que son las áreas de su vida, están dentro suyo. Usted tiene un problema con el alcoholismo. Entienda lo que el alcoholismo le va a hacer decir cosas que no quiere hacer. Y eso es otra área. Le va a hacer sacar y revelar secretos suyos que nadie tiene que saber. Otra área. Lo va a hacer locura como robar, mentir, darle golpe a alguien, que es otra área. Le va a hacer permitir que le hagan muchas cosas. Lo va a poner en peligro. Porque muchos lo pueden hasta darle una piña para quitarle el teléfono. Una sola área va a afectar al resto. Solamente porque está en contacto una con la otra. No podemos justificar que tenemos un problema en una sola área y que estamos bien por eso. ¿Quién no tiene un problema en una área? No se está hablando de eso. Si tu área se separa del Señor, crea que el resto están afectados. ¿De acuerdo? Así que identifiquemos cuando Dios no está. Dice que además, y los que tenían ley no me conocieron. Le está diciendo Dios, no solamente no se han preguntado dónde está. Los que tenían la ley, los que la conocían, no conocieron a Dios. Qué triste es eso. En Israel era costumbre encontrar gente con mucho conocimiento, estudios y títulos, pero sin relación con Dios. Eso, una señal tan real de esto y visible, fue cuando Jesús vino a la tierra y fue allá, nació allá en Israel. ¿Y sabe qué? Allí estaban todos los maestros de la ley, los fariseos, los seduceos, todos los eos, esos, y eran muy estudiados, pero vino ahí el Rey de Gloria, el cumplimiento de la profecía que hace tiempo ellos sabían que venía y lo vieron ahí entre ellos, lo disfrutaron, lo juzgaron y nunca se dieron cuenta que era él mismo. ¿Por qué? Porque conocían la ley, pero no conocían a Dios. Yo no sé cuántos aquí conocen la palabra. Pero una cosa es conocer la palabra y otra cosa es conocer a Dios. Hay gente que cuando lee la Biblia no entiende nada. ¿Qué malo es? Por negar, por bajo coeficiente intelectual, porque es una persona hiperkinética,
Y piquinético es el que se pasa todo el tiempo haciendo cosas, todo el tiempo, que le llaman hiperactivo, parecido a un hiperactivo, todo el tiempo haciendo cosas y no logra concentrarse y no entiende la palabra. Puede ser por muchos motivos que tenga trastorno visual y no pueda leer bien. Puede ser por muchas cosas que no le entiendan. Pero yo conozco gente de este tipo que conocen a Dios. Yo conozco personas que cuando eran niños tenían un retraso mental ligero, o moderado, o eran locos, esquizofrénicos. Tenían problemas de carácter y hoy no te recitan ni siquiera el Salmo 23. Pero sí te pueden decir que ellos son ovejas y que el Señor es su pastor. Porque conocen a Dios. Yo no sé si tú eres de esos, o eres de aquellos que sí te recitan muchos textos bíblicos, te lo aprendes, eres capaz de comprender hasta con los sabios de la tierra y decirle, todo es así, y estar aquí criticando las predicaciones y jugando. Yo no sé si ustedes los que más saben y conocen, pero que no conocen a Dios. Hoy Dios nos está haciendo un llamado a nosotros. Una manera de separarse de Dios es esa. Conocer mucho, pero no conocer a Dios. No estoy diciendo que el conocimiento no sirve, todo lo contrario. Pablo fue Pablo, porque conocía mucho, pero mucho, y después conoció a Cristo. ¿Qué es lo que nos está enseñando la palabra? Que estudia, prepárate, ten títulos, siempre mejora, siempre intenta profundizar más, pero de la mano con Cristo. Porque si lo haces sin Cristo, mira, eres ahí una campana que está tocando el fruto, pero realmente no hay un sonido lindo, no hay música, está haciendo bulla. Es mejor conocer a Cristo, con conocimiento o sin conocimiento. Pedro era un hombre sin letra y del burgo. ¿Qué dice la Biblia que es eso? Una persona sin letra es que no ha estudiado Pedro. Y del burgo que tenía tremendo mal hablar. ¿Qué pasó, compadre? Hola, dime el agua, dime compadre, vamos para allá y ven para acá. Este era Pedro. Pedro no era el apóstol Pablo. Hermanos, saudados con ósculos santos y la paz del Señor sea con vosotros. No, Pedro era silencio del burgo, pero fue a Pedro el que Dios usó frente a más de 5,000 personas y cayó el Espíritu Santo y se fue llamado Pentecostés. ¿Qué vemos en los dos? A un hombre bruto, sin letra y del burgo, con el Espíritu Santo. Y vemos a un hombre inteligente, estudiado, a los pies de Gamaliel, uno de los grandes sabios de aquellos tiempos, también con el Espíritu Santo. ¿Quién es importante aquí? ¿El conocimiento o tener relación con Dios? Busquemos la forma, hermano. Más nos vale que tengamos una buena relación con Dios, más que conocimiento, aunque tenerlo es muy bueno. Continúa diciendo, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Los líderes y pastores y profetas de Israel que debían hablar la palabra de Dios se rebelaron. ¿De qué manera? Profetizando cosas que Dios no les había dicho. Diciendo, esto dijo el Señor, cuando realmente venía de Baal, de demonios. Pero eso no es lo más importante en este texto. Lo más importante es esto que dice aquí, después de Baal, coma, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Hermanos, anduvieron. Mira, cuando una persona anda tras lo que no aprovecha, está muy lejos de Dios. Existen muchas personas en todo el mundo que vienen a las iglesias tras lo que no aprovechan. Existen muchos líderes en las iglesias que tienen mucho liderazgo, mucho potencial. La gente dice, lleva un pastorazo tremendo, mira esta mujer que bien dirige, mira que bien predica, mira que buen músico es, pero siempre están tras lo que no aprovechan. Y las iglesias no necesitan gente que esté tras lo que no aprovechan. Dios no necesita eso. Porque gente talentosa hay en el mundo.
gente talentosa, de verdad. Mira, hermano, un músico puede hablarte de esto un poco mejor que yo, de lo que es talento. Para encontrar músicos cristianos talentosos es muy difícil. Y los hay. ¿Saben por qué? Porque el mundo allá afuera oferta a cada rato, a cada hora, a cada minuto, todo tipo de propuestas en los teléfonos, las redes, para los buenos músicos. Grandeza, fama, lucro, posición, reconocimiento, like, dinero, orgullo, todo el tiempo se lo ofrece. Y es muy difícil que músicos buenos vengan al Señor. Siempre de los miles que hay, vienen 2 o 3. Y es muy difícil que músicos que nacen en las iglesias y llegan al conservatorio y se gradúan y se hacen buenos músicos, se queden en la iglesia. Ese ambiente los habla siempre y se van, se quedan 2 o 3. Cuando uno vaya afuera y uno escucha a Cristian Castro, a la Miriam Hernández, a Pavarotti, a los clásicos del tiempo de antes, de la salsa, la música cubana, la música europea, de Inglaterra, la música española, cada uno en su región son excelentes músicos y todos los días salen más. Uno abre el Facebook y es una cancioncita, shows para cantar donde quiera. Tenemos que reconocer como iglesia que el mundo nos está pasando en talento. ¿Qué quiere decir? Que el talento no solamente hay en la iglesia. Hay mucho talento allá afuera, pero el talento no salva. El talento no te acerca a Dios. Ser muy buen periodista, muy buena psicóloga, muy buen psiquiatra, muy buen maestro, no te va a hacer que te salve ni que salve a otros. Lo único que va a hacer que nuestra vida sea distinta, aún siendo médico, psiquiatra, maestro, albañil, carpintero, pintor, la diferencia la hace que tenemos al Dios de toda gracia, creador del universo dentro de nosotros. Eso es lo que marca la diferencia. Usted ve a un maestro del mundo que por bueno que sea, cuando usted lo compara con un maestro cristiano que sea bueno de verdad, que no sea un mediocre, hay maestros cristianos mediocres, que sea bueno de verdad, usted lo compara y dice, no, este es muy inteligente, pero esta y esta lo sobrepasa. Porque no solamente sabe lo mismo que el otro, sino que en cuanto a moral, en cuanto a ética, en cuanto a comportamiento, lo sobrepasa porque tiene Dios. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros como iglesia? Andar tras aquellas cosas que sí nos aprovechan. ¿A qué le dedicamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestras palabras? ¿En qué nos estamos agotando, hermano? Mire, es muy triste, pensando en el Señor, ubicándonos en el Señor, es muy triste que todas nuestras fuerzas, nuestras ganas, nuestro ímpetu, nuestra ropa, nuestro dinero, lo invitamos para el mundo. Y al Señor le damos lo último que nos queda. Cuando estamos cansados, cuando tenemos sueño, cuando nos duele la cabeza. Y tú dices, ay sí, es que igual voy así cansado, es que igual voy. No está mal, claro, es un gran sacrificio. Pero ¿por qué siempre que al Señor lo cojo, lo suelto, lo mando? Si ahí no la guía dice que no lo hagamos, que le demos al Señor lo mejor. Si yo me voy a cansar haciendo las cosas del Señor. Y después le doy al mundo lo otro. Si me voy a cansar, si me voy a desgastar mi cuerpo, mi mente, mi salud, prefiero hacerlo para el Señor. Y después lo que me quede se lo doy al mundo. Y no estoy hablando de iglesia, estoy hablando de Dios. Porque Dios no se circunscribe a cuatro rejas. Dios no se encajona aquí en ningún templo. Ese no es Dios. Dios es muy grande para que pueda estar aquí en 4 paredes. No podemos forzarle o obligar a la gente que tiene que estar aquí todo el tiempo en la iglesia. ¡No! Ni ningún pastor debería hacerlo en la iglesia.
La gente tiene que estar en Cristo. Porque cuando está en Cristo, donde quiera que esté, en su casa, en su barrio, en su trabajo, en cualquier país, tienen a Dios en primer lugar. Porque el mundo cristiano no es aquí. Aquí usted y yo nos aparentamos cualquier cosa con una camisa y un vestido largo. Allá afuera hay que demostrar a la gente cuán cristianos somos. Por lo que decimos, por lo que hablamos, por cómo lo hacemos, cómo nos conducimos, cómo pensamos, cómo reaccionamos. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cuántos están dispuestos a hacer todo el esfuerzo conmigo? Dele lo mejor al Señor. Déselo. Y usted verá que vale toda la pena. ¿Cuáles son aquellas cosas que no aprovechan y que le estamos dedicando tiempo? Todas las cosas que no aprovechan y le dedicamos tiempo son todas aquellas cosas que ponemos en primer lugar antes que a Dios. Finito. Yo puedo hacer usted un listado enorme, grande, sueños, proyectos, anhelos, planes, personas, trabajos, negocios, ocio. Hay gente que le encanta el ocio. Dormir es su fanatismo. Le encanta el ocio. Estar con la pierna encima de la tumbona y 24/24. Si pudieran hacerlo. Y para ellos eso es importante. Todo aquello que ponga por delante y por encima del Señor, todo, son cosas que no aprovechan. Porque nada de eso te va a dar lo que solamente Dios te puede dar. Y todo esto al mismo tiempo es importante porque usted necesita casarse, usted necesita cumplir sus sueños, usted necesita trabajar, proveer para su familia, vestirse, tener un plan de comprarse una bicicleta, un motor, un carro, un tractor, un avión. Usted tiene planes, hágalo, disfrútelo, ponga su esfuerzo para eso, pero que todo su esfuerzo no sea para eso antes que Dios. Dios tiene que ir primero, Dios tiene que ir adelante, Dios tiene que ir arriba, Dios tiene que ir contigo. Nadie te está diciendo que no cumplas todo eso, que dejes de hacer tus deberes. Nadie te está diciendo que dejes de vivir. Dios te está diciendo, hazlo todo, pero priorízame a mí. Porque si hay tiempo para todo. La Biblia dice en Eclesiastés 3, que hay tiempo para todo. Y si usted dice que usted necesita más de 24 horas, usted está engañándose. Y quiere engañar al Señor. Si usted dice que usted no tiene tiempo, no sabe cómo sabe vivir, claro que no sabe, porque es que no tiene orden de prioridades. Porque no sabe qué es lo primero, lo segundo, lo tercero y lo cuarto. Si usted lo supiera, usted se diera cuenta que para todo hay un tiempo. Dice que hay un tiempo para vivir, para morir, para reír, para llorar, para trabajar, para descansar, para enmechar, para abrazar, el estado así. Y si la Biblia lo dice, y el hombre más sabio de todo el mundo, que antes de él no hubo y después de él no existirá, lo dice. ¿Quiénes somos ustedes para decir, yo no tengo tiempo para nada, por eso es que yo no hago la cosa para el Señor? No, usted tiene 500.000 justificaciones y falta de prioridad. Empecemos a pedirle al Señor cuáles son mis prioridades. Señor, muéstrame esto, cómo puedo hacerlo, mis horarios, cuáles tienen que ser, mi tiempo, para qué lo debo dar, quién me está consumiendo. Señores, tenemos parásitos. Yo tengo muchos parásitos en mi vida. Usted tiene parásitos en su vida que le consumen su tiempo. Usted no tiene por qué dedicarle a una persona que necesita 30 minutos de su tiempo para una conversación o consejería, dedicarle 4 horas porque esta gente quiere hablar más que nadie. ¿Por qué? Porque después de los 30 minutos quedan 3 horas y 30 minutos más, que lo pueden aprovechar para descansar, que es lo que necesitas, para buscar los frijoles de la casa que necesitas, para pasar tiempo con la esposa que lo necesitas. Y cuando termines 4 horas, no vas a poder hacerla llevar el truco y el tiempo, claro, porque no sabes qué tiempo da en la cara. Hay parásitos en nuestras vidas. El trabajo se convierte en un parásito, nos hacemos esclavos del trabajo. Todo esto es un parásito. Nos hacemos esclavos de la cocina. Es triste llegar a casa y ver a tantas marcas todos los días. Marcas, todos los días. ¿Qué le digo que es una marca? Lo que están diciendo lo que no son marcas. ¿Cuántas marcas hay? Miren, Martita. Escucha, Martita, para ver si Martito. No te rías, escucha. Miren, Martita.
¿Quién tiene un tiempo para Dios en su vida? No puede ser que si usted sabe perfectamente que como el ejemplo que me pusieron no hace mucho, no llega a 24 horas. No puede ser que si usted sabe que tiene un escaparate lleno de ropa y de zapatos, usted se desespere porque tiene 3 mudas de ropa sucia. Y necesita lavar. ¿Por qué no tengo tiempo? Deja de dedicarse con la familia, deja de descansar, deja de salir al parque con su esposo, deja de ver una película, deja de buscar a Dios, deja de hacer tantas cosas. Por tanto, si después de lavar, no hizo nada de eso, se siente cansada, agotada, sin Dios, sin fuerza para orar, pues deja de orar. Dormido ahí. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tan imperiosa tiene de dedicarle toda una mañana a lavar 3 trapos? ¿Usted tiene un escaparate allí? Ponga un poquitito más de trapo ahí y hace una sola lavada. Un ejemplo. Porque los antiguos también nos pasa lo mismo. Queremos hacer a la hora de servir a Dios y de buscar a Dios las cosas que podemos hacer en nuestra área. Si usted sabe que servir a Dios para ti, honrar a Dios para ti, buscar a Dios para ti en estos horarios, hermano, tiene 24 horas para hacer el resto de las cosas. Ubícala, ponla bien, dile no, ahora no. Mira, no puedes visitarme los domingos por la mañana, no me pueden llamar los domingos por la mañana porque tengo 6 días más hábiles y medio para que me llamen, porque no tienes que llamar el domingo por la mañana. Pero no tenemos prioridad, no tenemos orden establecido. Y entonces al final damos al traste porque decimos no tengo todo el tiempo. Nadie aquí sentado y nadie en la faz de la tierra, de los que han nacido y muerto, de los que nacerán, vamos a decirle nada al Señor cuando estemos delante de Él en su segunda venida y Él nos pregunte qué hiciste con lo que tengo. No hay justificación. Porque Él te va a decir así. Falta de prioridad, falta de orden, falta de sabiduría. Todo tiene su tiempo. Y primero, era Dios. ¿Cuánto estaban conmigo? Dios es bueno. Otra forma de dañar el corazón de Dios y el nuestro, no es solamente separándonos de Él, sino cavando cisternas rotas. Ya vimos 3 maneras de cómo nos podemos separar de Dios sin darnos cuenta. Ahora vamos a ver qué significa cavar cisternas y un poco más. Cisternas rotas. Ese es el título de este mensaje. El versículo 13 de este capítulo 2 dice así: fuente de agua viva. O sea, le dijo Dios a Israel: yo soy la fuente de agua viva. Y cavaron para ustedes mismos cisternas rotas. ¿Qué hacen? No retienen el agua. Hubo una mujer en Samaria, en Juan 4, que Jesús le pidió agua. ¿Qué nombre le podemos poner? Esther. Vamos a ponerle Esther, porque la Biblia le llama a la samaritana según la región que ella vive. Pero esta mujer debió haber tenido un nombre, la verdad. Pero es que no era importante para nosotros el chisme y el brete del nombre de la mujer. Lo importante era lo que pasó con ella. Por eso es que la Biblia no se preocupó, ni Dios tampoco, en poner el nombre de ella, sino en decir la samaritana. Esta mujer era de Samaria. Y hubo todo un embrollo ahí en lo que Jesús se acercó, los discípulos también, y la mujer estaba sacando agua. Y de momento Jesús le dice: dame agua. Dame agua, que tengo sed. ¿Usted cree que Jesús no podía sacar su agua él mismo? Tenía ahí 12 gente que podían sacarle agua también, que además eran pescadores, en su mayoría. No había necesidad, pero Jesús le dice: dame agua. Porque todo lo que Jesús hace es muy intencional. Cuando Jesús te dice a ti: dame esto, tiene toda la intención. ¿De acuerdo? Jesús le dijo: dame agua. Ella no entendió y empezó a hablar y que yo, mira, ¿cómo tú me pides a mí agua? Y todo un enredo de eso. Y Jesús le dice la primera vez: si conocieras el don de Dios, hablando de Él mismo, que es el regalo de Dios para la humanidad y para ella, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te está diciendo, dame de beber? Tú eres el que le pedirías a Él.
y Él te daría agua viva. Mira la respuesta de Jesús. Sí, tú no sabes con quién tú estás hablando de verdad. Tú no sabes. Yo te estoy pidiendo agua a ti, pero tú deberías pedirme a mí. Y después de eso, le explica mucho mejor el por qué ella tenía que pedirle a Él. Dice más adelante, cualquiera que bebiere de esta agua que yo te estoy dando a ti, o sea, de esta agua que yo te estoy pidiendo a ti, perdonen, volverá a tener sed del agua física. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús le está diciendo, vamos a hacer una negociación. Tú me das de tu agua, que esa siempre la gente va a tener sed, todo el tiempo. Usted toma agua hoy y por la tarde tiene más, por la tarde, ahorita tiene más sed. Y siempre lo que hacemos es intercambiar el agua por el refresco, por la leche, pero todo tiene agua, es líquido. El punto está en que el agua física solamente satisface la necesidad física. Pero el agua que nos da el Señor Jesús, esa presencia, esa alimentación que viene de Él, cuando la probamos, nunca más tenemos sed. ¿De qué agua y de qué sed se está hablando? Porque pareciera que es lo mismo, pero no es así. No es que si somos cristianos nunca vamos a tomar agua, porque no tenemos sed. No. Aquí Jesús cambió. Mi agua no es la misma que la tuya, pero la sed tampoco es la misma que la tuya. Hermanos, Jesús mismo es la fuente de agua viva. Jesús estuvo dándose todo el tiempo desde el Antiguo Testamento a Israel. Y al inicio lo disfrutaron, pero luego se olvidaron de Dios. Y cavaron cisternas rotas que no retienen el agua de vida. Cuando una persona no tiene necesidad de nada más en la vida porque tiene a Dios, eso significa que no tiene sed. ¿Por qué? Porque tiene el agua de vida dentro de su corazón. Yo no sé cuántos han escuchado acá el cántico, si lo tengo todo, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, mi Jesús. Ese cántico es precioso. Ahora podemos cantarlo otro. El revela una gran verdad y profundidad. Si te tengo a ti, ¿para qué quiero más que cosa? ¿Qué más? Lo demás es necesario, pero no imprescindible. Imprescindible es Dios. El día que la gente se dé cuenta que Dios es imprescindible para su vida, lo demás es necesario. Necesitamos un medio de transporte, necesitamos comida, necesitamos ropa, necesitamos relaciones, necesitamos, pero imprescindible, solo Dios. Y es la que más rechazamos, a la fuente de agua, de vida eterna. Ahora, hermanos y hermanas, ¿cómo cavamos cisternas rotas? ¿Cómo es que lo hacemos? En Israel era común en los caminos largos y en el pueblo hacer cisternas para almacenar agua. O sea, hacían las cisternas, cavaban los huecos y ahí usaban una especie de barro con fango, de lodo, que era muy frecuente en aquellos tiempos, con piedra, con arcilla, y eso se ponía bien duro, tan duro que era como un cemento. Y entonces, eso quedaba en los caminos a la hora de ir a viajes largos, y usted podía salir sin depósitos de agua, porque eran lugares donde también llovía. Y entonces usted caminaba sin tener que cargar su pomo de agua, y llegaba a un lugar, y tomaba del agua y seguía, y llegaba a otro lugar y tomaba del agua y seguía. Y en los pueblos también hacían este tipo de cisternas. Pero, ¿qué pasa si una de esas cisternas, o las dos o las tres, que ellos tenían que ir de Samaria hacia no sé qué cuántos kilómetros, digamos 20 kilómetros a pie, sin pomo de agua, ellos confiados de que van a tener agua, cada 1 kilómetro una cisterna de agua, ellos confiados salían sin nada, y usted se imagina llegar al primer pozo, la primera cisterna y decir, esto no tiene agua, porque llovió y se le fue.
Usted se esperanza, no, el segundo pozo va a tener agua. Y usted continúa. Y llega, este está roto igual. Usted no va a llegar mucho, muy lejos, sin el agua. Se va a decepcionar y además se va a dar cuenta de que alguien hizo un mal trabajo. Dejó roturas, dejó orificios, hizo las cisternas malas y el agua se le iba. Nosotros, cuando el apuro de la vida, los quehaceres diarios, el afán de trabajar y trabajar, los problemas que no nos faltan, dejamos agujeros en nuestros depósitos del alma. El agua se va y nos volvemos a quedar secos. Qué curioso que nosotros en el diario vivir, en nuestro peregrinaje como cristianos, y muchos que no son cristianos, estamos yendo al Señor de vez en cuando, para que Él nos dé lo que necesitamos, esa agua. Pero hermanos, es doloroso. O sea, cuando usted siente que algo te refresca, ¿a cuánto le ha pasado? Que vienen el domingo, se refrescan con el agua del Señor, y saliendo de aquí, allí en la esquina le espera el diablo, con un problemón. En la casa le espera la discusión grandota. El lunes le espera el comentario, el martes le espera y usted dice, ya se me fue todo el agua, se me agotó la batería. ¿Usted sabe qué está pasando ahí? Que tenemos cisternas rotas y no sabemos por dónde andan, dónde está el agujero para taponearlo. Esos son afanes de la vida. Porque si usted sale de aquí con una palabra que Dios te ha dado para que no te afanes y llegas a la casa y justamente te afanas, tienes ¿qué cosa? Una cisterna rota. Si aquí el Señor te dice que confíes, que esperes, que Él te va a dar lo que tú tanto estás orando, te lo va a dar pronto, la promesa está ahí, y llegas a tu casa y hay un conflicto y pierdes el norte y ya no tienes ni esperanza ni de que ponga la corriente, ¿usted qué tiene? Cisterna rota. Si usted llega aquí y Dios le dice que Dios va a restaurar su matrimonio, usted llora mucho y se tira a moco tendido en el piso y Dios le ministró, y usted, esa es la palabra que usted necesitaba, y sale de aquí y se pone a pelear con su esposo y a decirle 500,000 cosas, y tú no vas a cambiar nunca. Después que el Señor te acaba de decir que Él va a hacer la obra, ¿usted qué tiene? Una cisterna rota. ¿Se da cuenta? Este es nuestro camino, para allá y para acá todos los miércoles, todos los sábados, todos los domingos. Pero se nos va el agua, se nos está yendo el agua. No es que Él no la deposita, no es que nos llueve sobre nosotros, no es que Él no cumple su promesa, es que se nos está yendo el agua por algún lugar. Porque no puede ser que Él nos llene y siempre estemos vacíos. Se supone que su agua no nos dé más sed, pero también se supone que nuestra cisterna esté bien arregladita. ¿Cuántos están conmigo? Dígame. Cuando tropezamos con algún problema inesperado o nos hieren y nos enfocamos más en la herida y el agresor que en el amor y el perdón, ahí estamos haciendo cisternas rotas. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, perdona? ¿Y cuántas veces usted dice, es que me hizo esto? Estás enfocado no en lo que tienes que hacer, sino en lo que te hicieron. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, cuida tu corazón, guárdalo, porque de él mana la vida eterna, de él mana la vida? Si tú no lo guardas y no lo cuidas, te lo van a herir constantemente. Y después te vas a enfocar en qué cosa? En la herida y en el agresor, más que en guardar tu corazón, que da la vida. ¿Usted se da cuenta? Si usted tiene un serio problema con la lengüita, y Dios le ha hablado mucho, cuando hablo de la lengüita, es que hay personas que son murmuradoras, chismosas, breteras. Pero la lengua no solamente provoca eso. Hay lenguas, hermanos, hay lenguas que son espadas. Hay lenguas en este lugar sentados que son espadas, que con una sola palabrita acaban con el que la está escuchando y no tienen la mala intención, pero no tienen control.
ni dominio propio, ni frutos del Espíritu. Hay lenguas indiscretas que saben secretos, saben verdades y lo dicen a personas que no deben y en lugares que no deben. Cuidado con la lengüita. No es chismoso, no es bretera, es indiscreta, imprudente. Hace comentarios indebidos, chistes de mal gusto, que nadie entiende, solo se ofenden. La lengüita. Y Dios te está diciendo a todos los cultos, cuida tu lengua, cuida lo que hablas, refrénala. Que es tan pequeña, pero inflama la rueda de la creación. ¡Cuídala! Hermano, le está hablando a alguien que no tiene una espada en la lengua. Mi lengua se divide en dos. Una espada para acá y otra espada para acá. Así todo protocolar. Y todo bien hablado y con ese. Cuando yo quiero hacerme notar y acabar con alguien, lo hago. Cuando quiero rebajarlo a nada, sea blanco, alto, rico, posicionado donde quiera, lo voy a hacer. Eso es cuando quiero hacerlo. Y usar la palabra más hiriente del mundo. ¿Usted no conoce ese patrón, verdad? Claro que no. ¿Sabe por qué? Porque tengo que cuidar mi lengua. Porque me pasan por aquí 20 cosas para decirte en la cara. Pero el Espíritu Santo y el dominio propio y la humildad y el sacrificio de Cristo en la cruz y que quiero permanecer al Señor bien delante de Él, me hace mirar a Él y callar y respirar. Y cuando abro la boca, sale todo amorcito y cariño. Y aún cuando se regaña, la gente debe entender que es con amor y cariño, no para destruir. Hay lenguas peligrosas. Y Dios te ha dicho 20.000 veces, refrena tu lengua. Y saliendo de aquí, estamos en el chisme, en el brete, maltratando a la esposa, quitando al esposo, ofendiendo a los hijos, hablando de la vecina que me tiró el agua para acá. ¿Usted se da cuenta? Si tengas cosas que no retienen el agua, que no retienen lo que Dios le está dando en cada culto, en cada servicio, que no retienen la bendición que Dios le ha dado, que de manera egoísta, miren, las personas que tienen cisternas rotas son egoístas en áreas de su vida. Todos hemos tenido cisternas rotas. Aquí. Yo tengo cisternas rotas. Usted no sabe. Todos tenemos cisternas rotas. Hay algunos que el agua se le va así a chorro y hay otros que se le va así de a gotita. Todos tenemos cisternas rotas. Ahora, toda persona que tiene una cisterna rota es egoísta. ¿Sabe por qué? Porque la cisterna rota, como siempre tiene sed, porque siempre está vacío, viene siempre intentando buscar más y más y que se le dé más. Pero es que por mucha palabra buena que se le dé, por mucha administración, por mucha adoración linda preparada y que donde Dios se mueva, van a disfrutar el momento ahí y van a salir y van a decir que bueno está todo, como Dios se movió, pero en 5 minutos se quedaron vacíos porque se le va el agua. Gente que le gusta congregarse de vez en cuando y esperan encontrar aquí 20 que tiembla la iglesia aquí, Dios estuvo aquí, pero se van y no vienen más porque están afanados por sus problemas, por sus quehaceres, por sus planes y proyectos, pero sí quieren más los días que vienen. Cisternas rotas. Cuando yo hablo estas cosas, no las estoy hablando para nuestra iglesia. Es para que usted identifique eso en otros hermanos. Porque en nuestra iglesia eso no pasa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero tenemos que identificar estas cosas. Amén. Cuando perdemos las esperanzas de que la vida puede cambiar, de que el matrimonio puede restaurarse, de que la gente difícil puede cambiar, de que nuestros defectos y debilidades pueden ser removidos a otro lugar por Dios, estamos cavando cisternas rotas. Mucha gente pierde las esperanzas. ¿Usted ha perdido la esperanza alguna vez
de que alguien cambie? Yo sí. ¿Usted ha perdido la esperanza alguna vez de que usted mismo pueda cambiar? Porque hay algo que está ahí y va, y Dios te lo dice y va, y no sé por qué siento lo mismo y va, pero yo sé que está mal, pero vuelves a caer, y dice ya, que no cambio, que ya para que ya no va a quedar así, ya yo nunca voy a cambiar. No escucha eso. Yo crecí así. Cuando se dan cuenta que no pueden cambiar por sí mismo y por sí misma, es más fácil decir, yo soy así, que seguir teniendo esperanza y haciendo todo el esfuerzo para cambiar. Es más fácil romper por lo bajito. El que me quiera me tiene que aceptar como yo soy. Así soy. Eso es una señal de que la persona ha perdido la esperanza por cambiar. Porque lo ha intentado todo y nada tiene resultado. Claro, porque tienes una cisterna rota. Y mientras tú lo sigas intentando no va a tener resultado. Eso es con la ayuda de Dios. Es muy fácil que el pastor se pare aquí a dar una charla motivacional para algunos, palabra de vida para otros, predicación excelente para algunos, mediocridad para otros, lo que sea. Es muy fácil pararse aquí y escuchar una palabra para nuestras vidas. Lo difícil es que yo viva esa palabra. Para yo pararme aquí y hablar con usted y enseñarle, se supone que yo haya librado muchas de estas batallas. Lo que no quiere decir que no tenga batallas. Pero se supone que si yo te digo a ti, es por aquí, es porque no soy un ciego. Es porque puedo ver el camino. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Que un ciego no puede llegar a otro ciego? Así que, hermano, con esto que le quiero decir, no hablando de mí, sino de usted, que usted no hace nada con saber la verdad, con aconsejársela a la gente, con enseñar a sus hijos, cuando solamente le está diciendo, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Fumar, eso lo hace la caja de identidad. Usted compra toda la caja de identidad. Y en alguna parte, en inglés, en arameo, en griego, en hebreo, en cubano, te va a decir, ¿fumar? No fumes. Pero vale 20 pesos. Si tú la quieres, el cigarrito, no la caja, hermano. ¿Cómo tú sabes eso? ¿Usted entiende eso? Así mismo como la caja de cigarro, que nos dice, está malo, pero cómpralo. Así mismo hacemos con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestra iglesia, los líderes. Hay líderes que se van a predicar y se ponen a darle charla a su gente, pero no viven lo que dicen. Lo veo más allá afuera que queda. Muchas charlas. Hoy en Facebook usted ve a todo el mundo que quiere hacer reels, videitos de psicología, con voces ahí, bien puestas ahí. Miren que quedamos como. Y usted levanta otro y sabía lo que pasa. Y levanta otro video, todo el mundo hace un video. Inteligente, sabio, psicológico, y estamos nosotros los bobos consumiendo eso. Pregúntate, ¿lo vive? ¿Lo vive? ¿Lo hace? Pura promoción. Porque lo difícil no es enseñar. Lo difícil es vivir. Cisternas rotas tienen todos aquellos que enseñan pero no viven. Así que, hermanos y hermanas, Dios está aquí y nos está diciendo, ten cuidado. Se nos está yendo el agua por algún lugar, hermanos, y nuestros agujeros se llaman problemas, conflictos, falta de fe, pecados, afán, impaciencia, decepción, falta de dominio propio, debilidades, desenfoque, tristeza, desesperanza, falta de gozo, palabras necias y orgullo. Jesús no va a dejar de hacer su tarea. Él seguirá siendo agua viva, seguirá mojando nuestro interior cada vez que le busquemos, pero esa agua no se quedará porque estamos rotos. Nos mojará, pero no se quedará. Y siempre tendremos sed, siempre recibiremos un alivio con el contacto con Jesús y con el agua, pero al instante nos quedaremos vacíos hasta la próxima vez. Hoy es necesario arreglar nuestras cisternas. Arreglemos lo roto, hermanos.
Taponiemos con buenas acciones los agujeros, con gozo, con paciencia, restauración, esperanza, alegría, amistad, humildad, descanso en vez de afán, servicio en vez de desenfoque, palabras amorosas en vez de necias. Cambiemos la decepción por las oportunidades a quien nos falló alguna vez. Hoy, pueblo de Dios, Dios nos está llamando a sanar nuestras almas, a taponear las roturas, a mantener el agua de vida en nuestros corazones, a volvernos a acercar a Dios sin ningún obstáculo. Que el Señor te bendiga y permíteme orar por ti.